Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es César Martínez Sánchez, soy el jefe de servicio del Hospital Iztacali Mexicali. El día de hoy vamos a hablar de infección puerperal. La infección puerperal se define con una fiebre de 38 grados centígrados en 2 días cualesquiera después de los 10 primeros días posteriores al parto o cesárea o legrado, salvo las primeras 24 horas tomado por vía oral mediante una técnica estándar por lo menos 4 veces al día. Entonces eso significa que tenemos que tomar varias veces la temperatura en la paciente. Obviamente, pues eso nos ayuda a evitar que no vaya a ser por otro tipo de actividades. Las causas: infecciones de las vías genitales, causas extragenitales, ingurgitación mamaria, lo que se llama mastitis, infección respiratoria, pielonefritis o tromboflebitis. Los factores de riesgo: aquellos pacientes que sufrieron anemia o que han tenido anemia, aquellos pacientes con desnutrición crónica, con obesidad, con enfermedades crónicas debilitantes, diabetes mellitus, hipertensión, aquellos pacientes que están con tratamiento inmunosupresor, aquellas pacientes que tienen condiciones sanitarias e higiénicas deficientes, lo que se conoce como pobreza extrema alimentaria, también es un factor de riesgo. Los específicos durante el embarazo es un control prenatal deficiente, aquellos pacientes que tuvieron nulo control prenatal o menos de 5 consultas de control prenatal, como lo vimos en la plática previa, aborto inducido en condiciones de riesgo a la salud, infecciones de vías urinarias de repetición o infecciones de vías urinarias que no hayan tenido tratamiento, infecciones cérvico-vaginales de repetición o que no hayan tenido tratamiento, procedimientos invasivos de la cavidad uterina con fines diagnósticos o terapéuticos, legrados, biopsias, revisiones de cavidad, todo eso, ruptura prematura de membranas de más de 6 horas o el óbito fetal. Durante el parto, el trabajo de parto prolongado, más de 12 horas, exploraciones vaginales múltiples, más de 5 tactos, corioamnionitis, parto instrumentado, la utilización de forceps o vacuum, los desgarros cervicales y vaginoperineales mal reparados por el riesgo de que existan fístulas, revisión manual de la cavidad uterina. Cuando yo me estaba formando en ginecología y obstetricia, algunos médicos hacían de manera rutinaria la revisión de cavidad manual. Ese es un factor de riesgo porque así como revisamos que no haya placenta, podemos meter microorganismos a la cavidad uterina y la pérdida hemática mayor de 500 mililitros. Esto quiere decir la hemorragia obstétrica en el posparto. Durante la cesárea, una técnica quirúrgica inadecuada, un tiempo quirúrgico prolongado, más de 1 hora 30 minutos, una cesárea de urgencia, pérdida hemática mayor de 1000 mililitros o ruptura de membranas de más de 6 horas. La fiebre puerperal, su etiología generalmente son Streptococcus del grupo AB, Enterococcus fecalis, bacterias gram negativas como E. coli, Klebsiella y Proteus, Staphylococcus aureus, Gardnerella vaginalis, las anaerobias Peptostreptococcus, Streptococcus, Clostridium, Fusobacterium, Homobiluncus y otras bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhea. La infección puerperal puede tener formas clínicas como la localizada o la propagada. La localizada es directamente en lesiones, laceraciones o pérdida de continuidad del perineo, vulva, vagina o cuello mal reparados, en el sitio de la episorrafia o en la cicatriz de cesárea. Propagada en formas clínicas que comprometen generalmente varios órganos. Esto quiere decir aquellos pacientes que llegan a tener pelviperitonitis o que llegan a tener sepsis. Cuando nosotros hablamos de las infecciones de la herida, los signos y síntomas aparecen en los primeros días posteriores al nacimiento. Esto quiere decir en el puerperio mediato, a tardío temprano. Puede ser generalmente a nivel de desgarros del perineo, vulva, vagina, desgarros cervicales, en la episorrafia o en la herida quirúrgica abdominal. La herida superficial se recomienda un drenaje espontáneo. En la herida profunda, pues el exudado queda confinado a un espacio cerrado por la sutura. Se produce un absceso con presencia de escalofríos o calofríos y fiebre. Hay una elevación discreta de la temperatura corporal, edema, enrojecimiento, exudado purulento, calor local y dolor en la zona afectada. Y en ocasiones se puede presentar dehiscencia de la sutura de las heridas. El diagnóstico, la historia clínica, laboratorio, una tinción de Gram, cultivo de las secreciones y el antimicrograma y posteriormente iniciar terapia empírica. Una vez que tenemos el resultado del cultivo de las secreciones, ya podemos utilizar terapia dirigida al microorganismo y la sensibilidad encontrados. Existen infecciones superficiales, los cuales con curación, con soluciones antisépticas, se logra.
Y posteriormente antibiótico terapia, que puede ser ampicilina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 a 15 días, cefalexina, 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 15 días, o gentamicina intramuscular, 80 miligramos cada 8 horas por 7 a 15 días. Los abscesos o dehiscencia de herida, hay que abrir la herida completamente mediante el retiro de la sutura quirúrgica, descartar posible fascitis, debridar el tejido infectado, realizar limpieza de la herida al menos 2 veces al día, lavado después de la defecación. Esto quiere decir que la paciente no tenga capacidad de poder hacer un tallado nada más, sobre todo cuando se trata de un absceso de la episiorrafia. Antibiótico-terapia y reparación secundaria cuando la herida ya esté libre de infección, celulitis y exudado y tenga tejido de granulación. La endometritis puerperal es una infección uterina posparto o poscesárea. La vía de parto es el factor de riesgo aislado más significativo para la aparición de este tipo de infección. Se encuentra en 1.3% de cada uno de los partos. Los pacientes de riesgo elevado son aquellos que tienen ruptura de membranas y trabajo de parto prolongado, aquellos pacientes que presentaron coriamnionitis previo, múltiples exámenes cervicales, múltiples tactos y monitoreo fetal interno. Parto por cesárea, incidencia sana cercana al 90% en pacientes con factores de riesgo sin profilaxis perioperatoria. Eso quiere decir aquellos pacientes con rupturas de membranas, con múltiples tactos, que no llevó antibiótico-terapia, tienen este factor de riesgo. El curso clínico, fiebre, sobre todo mayor de 38.3, acompañada de escalofríos, útero subinvolucionado, blando y doloroso, dolor abdominal, sensibilidad en uno o ambos lados del abdomen y dolor parametrial, loquios con olor fétido, en los cuales generalmente vamos a encontrar polimicrobiano como agente causal. Cuando son escasos y no tienen olor fétido, generalmente son Streptococcus del grupo A. La fiebre es el criterio más importante para el diagnóstico de endometritis posparto después de haber descartado otras causas, aunado al dolor abdominal. Salpingitis y salpingoforitis, los signos y síntomas es de aparición tardía entre el 8º y 10º días del puerperio. Esto quiere decir es el puerperio tardío en la fase temprana. Generalmente tienen fiebre elevada arriba de 38,5 a 39 grados. Tienen taquicardia, taquisfigmia con pulso débil, dolor en mi abdomen inferior, irritación peritoneal, subinvolución uterina, presencia de masas anexiales pueden existir, sobre todo cuando es un absceso. El diagnóstico, vamos a tener una biometría hemática con leucocitosis con desviación a la izquierda, hemocultivo anaerobios y aerobios, generalmente es mixto el patrón, examen general de orina y urocultivo para hacer un diagnóstico diferencial de infección de vías urinarias aguda, y el cultivo de secreciones de la cavidad uterina se ha visto que es de poca utilidad. Los estudios de imagen, como el ultrasonido, identifican los datos de endometritis, presencias de restos ovuloplacentarios y la identificación de abscesos tubováricos o de piometra. La endometritis generalmente se va a observar como un engrosamiento difuso del endometrio de aspecto congénico e irregular que va a presentar a su vez flujo Doppler en su interior. Como medidas generales, reposo físico en un lugar limpio, ventilado, dieta normal con abundantes líquidos, curva técnica, vigilar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, soluciones parenterales según sea el requerimiento de la paciente, utilizar analgésicos y antipiréticos. Las medidas específicas como antibiótico-terapia sería la penicilina sódica cristalina, 3 a 5 millones de unidades cada 4 horas más gentamicina. En caso de sospecha por anaerobio se recomienda añadir metronidazol. Cuando no tenemos esto, la recomendación de la CDC es utilizar ceftriaxona más clindamicina o metronidazol. Si estamos utilizando clindamicina, 600 miligramos cada 6 horas intravenoso, más gentamicina intravenosa 80 miligramos cada 8 horas. Las cefalosporinas y otros antibióticos acorde a resultados de antimicrobiograma o en el proceso que no haya remitido con los esquemas previos. Por eso hace un momento les comenté, si no tenemos estos medicamentos, que en ocasiones no los tenemos que irnos a las cefalosporinas. Muchísimas gracias.